Hola, mi nombre es Marcela Bautista Méndez. Estudio en la Facultad de Medicina y Cirugía. Hablaré sobre el desarrollo de los linfocitos, la maduración de linfocitos B y T. El desarrollo del linfocito. Los linfocitos expresan una gran diversidad de receptores para el antígeno, y estos capaces de reconocer una amplia variedad de sustancias extrañas. Esta diversidad se genera durante el desarrollo de los linfocitos B y T maduros, a partir de células precursoras que no expresan receptores para el antígeno y no pueden reconocer y responder a los antígenos. El proceso por el cual los progenitores del linfocito en el timo y de la médula ósea se van a diferenciar en linfocitos maduros que pueblan a los tejidos linfáticos periféricos se llama desarrollo del linfocito o maduración del linfocito. La maduración empieza con señales procedentes de receptores de la superficie celular que van a tener dos funciones principales. Promueven la proliferación de los progenitores e inducen e inician el reordenamiento de los genes del receptor específico para el antígeno. También el reordenamiento de los genes del receptor para el antígeno es un acontecimiento clave en el compromiso de una célula progenitora en la línea de los linfocitos T o B. Anticuerpos. Un anticuerpo o también llamado inmunoglobulina es una proteína fabricada por los linfocitos B y es secretada en el plasma. Su función es detectar elementos extraños para nuestro cuerpo y así poder marcarlos y activar el sistema inmune sobre ellos. Los anticuerpos consisten en dos cadenas, una va a ser pesada y otra van a ser ligeras. Van a estar unidas por enlaces covalentes disulfuro. Ambas cadenas tienen una región variable y una región constante. La región variable se encarga de unir moléculas que forman parte de un patógeno que denominaremos antígenos. La región variable es diferente en cada anticuerpo, lo que permite detectar una gran variedad de antígenos. En cambio, la región constante es una región común en todos los anticuerpos y su función es activar el sistema inmune. Los linfocitos B expresan el de la inmunoglobulina en dos formas, soluble y anclada a la membrana. La versión soluble se secreta y es conocida como anticuerpo. A pesar de ser la forma más conocida, solo la fabrican los linfocitos B y estos completamente desarrollados y activos. La segunda versión anclada a la membrana es la que expresan todos los linfocitos B maduros sin necesidad de estar activos. A esta versión la conocemos como receptor de células B o BCR porque informa a los linfocitos del contacto con un antígeno. La parte intracelular del BCR es pequeña y necesita las proteínas accesorias, que son la Ig-alfa y la Ig-beta. Para transmitir información, estas tienen motivos ITAM, que están basados en tirosina, que se activan en respuesta a la unión de antígenos BCR. Pero hay infinidad de antígenos diferentes. ¿Cómo podemos conseguir producir tal diversidad de anticuerpos? La respuesta está en nuestro genoma y en concreto en los genes de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, nuestro gen de la cadena pesada contiene las regiones variables y constantes. La región variable está formada por los segmentos B, D y J. A pesar de solo necesitar un segmento de cada uno, en el ADN de una célula madre hay 40 segmentos V, 25 segmentos D y 6 segmentos J. Durante la maduración, cada linfocito elige un segmento al azar, eliminando los otros y obteniendo una combinación única. Según la combinación de su inmunoglobulina, cada linfocito B detectará a un antígeno u otro. Denominados a este proceso de combinar segmentos B de J, simplemente se llama recombinación V de J. De esta forma podremos producir un inmenso repertorio de anticuerpos diferentes. La maduración de los linfocitos B. La vida de los linfocitos B se divide en etapas de maduración y de activación. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre al linfocito B.
Tras madurar, la activación es la respuesta de este linfocito B al encontrar su antígeno. El linfocito B. Los principales acontecimientos que tienen lugar durante la maduración de los linfocitos B son el reordenamiento y expresión de los genes de Ig en un orden preciso, la selección y proliferación de los linfocitos B en desarrollo en el punto de control del prerreceptor para el antígeno y la selección del repertorio de los linfocitos B maduros. Podemos observar los acontecimientos que son correspondientes a cada estadio de la maduración del linfocito B a partir de la célula troncal de la médula ósea hasta un linfocito B maduro. Antes del nacimiento, los linfocitos B se desarrollan a partir de precursores, que estos van a estar comprometidos en el hígado fetal. Y después del nacimiento, los linfocitos B se generan en la médula ósea. La mayoría de los linfocitos B surgen de progenitores de la médula ósea, que al principio no expresan Ig. Estos precursores pasan a linfocitos B inmaduros, que expresan moléculas de IgM unidas a la membrana y después abandonan a la médula ósea para seguir madurando, sobre todo en el vaso. Las células que maduran en los linfocitos B foliculares en el vaso expresan IgM e IgD en la superficie celular y adquieren la capacidad de recircular y poblar todos los órganos linfáticos y estos periféricos. Estos linfocitos B foliculares se alojan en los folículos linfáticos y son capaces de reconocer antígenos extraños y de responder a ellos. Se calcula que el desarrollo de un linfocito B maduro a partir de un progenitor linfoide tarda de 2 a 3 días en los seres humanos. Estadios del desarrollo del linfocito B. Durante su maduración, las células de la línea de linfocitos B pasan a través de estadios distinguibles, cada uno caracterizado por diferentes marcadores de superficie celular y un patrón específico de expresión del gen de la Ig. Los estadios pro-B y pre-B del desarrollo del linfocito. Empezamos con esta célula. La primera célula de la médula ósea comprometida en la línea del linfocito B se llama prolinfocito. Los prolinfocitos no producen Ig, pero pueden distinguirse de otras células inmaduras por la expresión de moléculas de superficie restringidas de la línea B, como CD19 y CD10. Las proteínas RAC1 y RAC2 son las primeras de expresarse en este estadio y la primera recombinación de los genes de Ig ocurre en la loasis de la cadena pesada. Una vez que se realiza un reordenamiento productivo de Mu de Ig, la célula deja de llamarse prolinfocito B y se ha diferenciado a un estadio pre-B. El prelinfocito B expresa la cadena pesada Mu en la superficie celular asociada a otras proteínas, en un complejo llamado el receptor del prelinfocito B, que ejerce varias funciones importantes en la maduración del linfocito B. El receptor del prelinfocito B, las células pro-B son las primeras en empezar a sintetizar el receptor BCR, haciendo la recombinación de su cadena pesada. Tras terminar, se denominan células pre-B y expresan en la superficie una cadena pesada funcional acompañada de dos cadenas ligeras sustitutas, puesto que aún no han recombinado el gen de la cadena ligera. Este receptor pre-BCR también tiene las cadenas Ig-alfa e Ig-beta, necesarias para las transmisiones de señales. En esta etapa, la señal del pre-BCR es positiva, puesto que indica que la recombinación ha sido exitosa, y el pre-BCR funcional, a esto se le llama selección positiva. Las células con un pre-BCR funcional sobreviven y aquellas con errores se eliminan por apoptosis. Existen células pre-B grandes y células pre-B pequeñas. Esto es porque al principio las señales del pre-BCR resulta en una intensa proliferación y un aumento de tamaño, lo que genera que las células pre-B grandes después
Estas células entran en reposo, empequeñecen y se vuelven en células pre-B pequeñas, tras formar un clon de células con la misma cadena pesada. Las células pre-B pequeñas hacen la recombinación BJ de la cadena ligera. De forma diferente, al terminar, producen en su superficie un BCR funcional y con especificidad única, convirtiéndose en linfocitos B inmaduros. Los linfocitos B inmaduros expresan IgM. Estos se llaman linfocitos B inmaduros. Los linfocitos B inmaduros no proliferan ni se diferencian en respuesta a los antígenos. De hecho, si se reconocen antígenos en la médula ósea con avidez elevada, lo que puede ocurrir si los linfocitos B expresan receptores para antígenos propios multivalentes presentes en la médula ósea, los linfocitos B pueden editar el receptor o morir, como se va a describir más adelante. Estos procesos son importantes para la selección negativa de los linfocitos B, fuertemente autoreactivos. Los linfocitos B inmaduros, que no son fuertemente autorreactivos, abandonan la médula ósea y complementan su maduración en el vaso antes de migrar a otros órganos linfáticos periféricos. Los linfocitos B inmaduros, en esta etapa dentro de la médula ósea, hay una señal intensa de BCR que es negativa, puesto que está reaccionando con antígenos propios del huésped o autoantígenos. A esto se le denomina selección negativa. Los linfocitos B inmaduros que detectan autoantígenos de la médula ósea se eliminan. Gracias a esto se consigue un estado de tolerancia ancestral, en la que la población del linfocito B no reacciona contra nuestras propias células. Los linfocitos B correctos que no reaccionan junto con otro antígeno terminan de madurar y expresan el BCR en forma de IgD e IgM de membrana, convirtiéndose en linfocitos B maduros en reposo. Estos van a salir de la médula ósea para poder migrar a los tejidos linfáticos secundarios, como el vaso o también los ganglios linfáticos. Será ahí donde se alojarán a la espera de encontrar su antígeno y también activarse. Todo este proceso se desarrolla durante 3 a 2 días. Linfocitos B maduros. Distintos subgrupos de linfocitos B se desarrollan a partir de diferentes progenitores. Las células madre hematopoyéticas derivadas del hígado fetal son los precursores de los linfocitos B1. Las células madre hematopoyéticas derivadas de la médula ósea dan lugar a la mayoría de los linfocitos B. Estas células pasan rápidamente a través de 2 estadios de transición y pueden comprometerse en el desarrollo hacia los linfocitos B de la zona marginal o hacia los linfocitos B foliculares. La afinidad del receptor de los linfocitos B por los antígenos propios puede contribuir a determinar si un linfocito B en maduración diferenciará en un linfocito B folicular o de zona marginal. Linfocitos B foliculares. La mayoría de los linfocitos B maduros pertenecen al subgrupo de linfocitos B foliculares y producen IgD, además de IgM. Los linfocitos B foliculares también se llaman a menudo linfocitos B recirculantes, porque migran desde un órgano linfático al siguiente y residen en nichos especializados conocidos como folículos de linfocitos B. En estos nichos, los linfocitos B se mantienen, en parte por las señales de supervivencia enviadas por una citosina de la familia del factor de necrosis tumoral, llamada BAFF. Los linfocitos B maduros vírgenes responden a los antígenos, y a no ser que se encuentren con antígenos que reconozcan con alta afinidad y respondan a ellos, pueden morir en pocos meses. Linfocitos B1 y linfocitos B de la zona marginal. Un subgrupo de linfocitos B, llamados linfocitos B1, expresa una diversidad limitada de receptores para el antígeno y que puede realizar funciones únicas. Estas células se desarrollan a partir de las HSS,
Los linfocitos B1 se desarrollan antes durante la ontogenia de los linfocitos B de la zona folicular y marginal. Expresan un repertorio relativamente limitado de genes B y exhiben una diversidad en la unión mucho menor que los linfocitos B tradicionales, porque en el hígado fetal no se expresa la TDT. Los linfocitos B1 secretan espontáneamente anticuerpos IgM, que reaccionan a menudo como polisacáridos y lípidos microbianos, así como lípidos oxidados producidos por peroxidación. Estos anticuerpos se llaman a veces anticuerpos naturales, porque están presentes en sujetos sin una inmunización clara, aunque es posible que la flora microbiana en el intestino sea la fuente de antígenos que estimulen su producción. P1 contribuyen a una producción rápida de anticuerpos contra los microbios en tejidos particulares, como en el peritoneo. En las mucosas, hasta la mitad de las células secretoras de IgA de la lámina propia pueden derivar de los linfocitos B1. Los linfocitos B de la zona marginal se localizan sobre todo en la densidad del seno marginal en el vaso y son similares a los linfocitos B1 en cuanto a su diversidad limitada y también a su capacidad para poder responder a antígenos polisacáridos y generar anticuerpos naturales. Los linfocitos B de la zona marginal existen en los seres humanos y expresan IgM y el correceptor CD21. En los seres humanos, los linfocitos B de la zona marginal pueden encontrarse en el vaso, así como en los ganglios linfáticos. Estos linfocitos de la zona marginal responden con mucha más rapidez a microbios de transmisión hemática y se diferencian en células plasmáticas secretoras de IgM de vida corta, aunque generalmente median a respuestas inmunitarias humorales independientes de los linfocitos T frente a los microorganismos patógenos circulantes. Los linfocitos B de la zona marginal también parecen capaces de mediar algunas respuestas inmunitarias que son dependientes de los linfocitos T. Una vez que se realiza la transición al estadio del linfocito B maduro IgM y el IgD, el reconocimiento del antígeno lleva a la proliferación y también a la diferenciación, a la edición de receptor ni a la apoptosis. Como resultado de esto, los linfocitos B maduros que reconocen antígenos con elevada afinidad en los tejidos linfáticos periféricos se activan y este proceso lleva a las respuestas inmunitarias humorales. Los linfocitos B foliculares producen la mayoría de las respuestas de anticuerpos, que dependen de los linfocitos T cooperadores frente a antígenos proteínicos. Desarrollo del linfocito T. El timo es el principal lugar de maduración de los linfocitos T. Este involuciona con la edad y es prácticamente indetectable en los seres humanos. Después de la pubertad, lo que va a dar es lugar a la producción algo reducida de linfocitos T maduros. Sin embargo, la maduración de los linfocitos T va a continuar a lo largo de la vida adulta, como ha indicado la reconstitución satisfactoria del sistema inmunitario en receptores adultos de trasplantes de médula ósea. Puede que el resto del timo involucionado sea adecuado para la maduración de algunos linfocitos T, como los linfocitos T de memoria tienen una vida larga, quizá mayor de 20 años en los seres humanos, y se acumulan con la edad. La necesidad de generar nuevos linfocitos T disminuye a medida que el sujeto envejece. Los linfocitos T se originan a partir de precursores que surgen en el hígado fetal y en la médula ósea del adulto y siembran en el timo. Los linfocitos recorren un largo camino para madurar, de la médula ósea, el timo y luego a los órganos secundarios como el vaso. Podríamos comparar a estos órganos, digamos, como para estudiar en la médula ósea, el timo para la universidad y finalmente el vaso es el lugar para trabajar. Primero, en la médula ósea se originan todos los linfocitos. Lo que sucede es que en la médula ósea es que a partir de una célula madre hematopoyética damos origen a un precursor linfoide común. Los linfocitos T en desarrollo en el timo se llaman timocitos. Los timocitos más inmaduros se encuentran en el seno subcapsular.
y la región cortical externa del timo. Desde aquí los timocitos migran a través de la corteza, donde tienen lugar la mayoría de los acontecimientos madurativos posteriores. Es en la corteza donde los timocitos expresan por primera vez el TCR gamma delta y el alfa beta. Los linfocitos T alfa beta maduran hasta convertirse en linfocitos T CD4, restringidos por la clase 2 del MHC, o de las células madre hematopoyéticas, o CD8 restringidos por la clase 1 del MHC, a medida que abandonan la corteza y entran en la médula ósea. Desde la médula, los timocitos de una sola positividad, que son los CD4 y los CD8, salen del timo a través de la circulación. La migración de los timocitos a través de esta disposición anatómica permite que se produzcan interacciones físicas entre los timocitos y entre otras células, que son necesarias para la maduración y la selección de los linfocitos T. Las células epiteliales y dendríticas en el timo van a expresar moléculas de las clase 1 y 2 del MHC. Las interacciones de los timocitos en maduración con estas moléculas del MHC o también las células madres hematopoyéticas son esenciales para seleccionar el repertorio de linfocitos T maduros, como expondremos ahora. Los estadios de la maduración de linfocitos T. Durante la maduración del linfocito T hay un orden preciso en el que se reordenan los genes del TCR y en el que se expresan el TCR y también los correceptores CD4 y CD8. En los timos fetales humanos, la expresión del TCR gamma delta comienza alrededor de las 9 semanas de gestación, seguida de la expresión del TCR alfa beta a los 10 semanas. Timocitos con doble negatividad. Los timocitos corticales más inmaduros que acaban de llegar desde la médula ósea contienen genes del TCR en configuración en línea germinal y no expresan el TCR, el CD3, la cadena Z, el CD4 ni tampoco el CD8. Estas células se llaman timocitos con doble negatividad. Los timocitos en este estadio también se consideran en el estadio de prolinfocito T de maduración. La mayoría de los timocitos con doble negatividad, hablamos de más del 90%, van a sobrevivir a los procesos tímicos de la selección que van a dar lugar finalmente a los linfocitos T CD4 y CD8, restringidos por el MHC y que expresan el TCR alfa, beta y el resto de estos timocitos dan lugar a linfocitos gamma delta. Las proteínas RAC1 y RAC2 se expresan por primera vez en este estadio de doble negatividad del desarrollo del linfocito T y van a ser necesarios para el reordenamiento de los genes del TCR. Los timocitos con doble positividad. En el siguiente estadio de maduración del linfocito T, los timocitos expresan el CD4 y el CD8 y se llaman timocitos con doble positividad. Los linfocitos con doble positividad superan con éxito los procesos de selección, continúan madurando hasta convertirse en linfocitos TCD4 o CD8, que se llaman timocitos de una sola positividad. Timocitos de una sola positividad. Entran en la médula tímica y después abandonan el timo para poder poblar los tejidos linfáticos periféricos. De este modo, los estadios de maduración del linfocito T en el timo pueden distinguirse fácilmente por la expresión del CD4 y también del CD8. Esta maduración fenotípica se acompaña del compromiso en diferentes programas funcionales tras la activación en los órganos linfáticos secundarios. Los linfocitos CD4 adquieren la capacidad de poder producir citocinas en respuesta al estímulo posterior que va a ser ejercido por el antígeno y de expresar moléculas efectoras, como por decir un ligando del CD40, y estos activan a los linfocitos B, las células dendríticas y los macrófagos, mientras que en los linfocitos CD8 se hacen capaces de producir moléculas que van a matar a otras células.
Procesos de selección en la maduración de los linfocitos T alfa beta restringidos por el MHC. La selección de linfocitos T en el desarrollo depende del reconocimiento del antígeno y es responsable de la conservación de las células útiles y de la eliminación de las potencialmente dañinas. La selección positiva es el proceso por el cual se estimula la supervivencia de los timocitos cuyo TCR se une con avidez baja, es decir, débilmente a los complejos péptido propio, MHC propio. Los timocitos con doble positividad se producen sin estímulo antigénico y comienzan a expresar el TCR alfa beta con especificidades generadas en forma aleatoria que pueden desviarse hacia reconocimiento de estructuras similares al MHC. En la corteza tímica, estas células inmaduras se encuentran con células epiteliales que muestran diversos péptidos propios unidos a moléculas de la clase 1 y clase 2 del MHC. El reconocimiento débil de estos complejos péptido propio MHC propio promueve la supervivencia de los linfocitos T. A los timocitos cuyos receptores no reconocen moléculas propias del MHC se les permite morir por una vía de apoptosis por defecto. Este fenómeno se llama muerte por descuido. De este modo, la selección positiva asegura que los linfocitos T estén restringidos por el MHC propio. La selección negativa es el proceso por el cual se eliminan los timocitos cuyo TCR se unen con fuerza a antígenos peptídicos propios y están asociados a moléculas propias del MHC. El resultado neto de estos procesos de selección es que el repertorio de linfocitos T maduros que abandona el timo está restringido por el MHC propio y tolera muchos antígenos propios y solo las células útiles complementan su maduración. La selección negativa de los timocitos es igual a la tolerancia central. Los timocitos cuyos receptores reconocen a complejos péptido MHC en el timo con avidez alta sufren apoptosis, llamada selección negativa, o se diferencian en linfocitos T reguladores. Entre los linfocitos T con doble positividad que se generan en el timo, algunos pueden expresar un TCR que reconoce antígenos propios con alta afinidad. Los péptidos presentes en el timo son péptidos propios derivados de antígenos proteínicos, expresados de forma amplia, así como de algunas proteínas que se consideran limitadas a tejidos particulares. En los linfocitos T inmaduros, una consecuencia importante de reconocimiento con avidez elevada del antígeno es el desencadenamiento de la apoptosis, lo que conduce a la muerte o eliminación de las células. Por tanto, muchos de los timocitos inmaduros que expresan receptores de afinidad alta para los antígenos propios en el timo son eliminados, lo que da lugar a la selección negativa del repertorio de linfocitos T. Esta fue la maduración de los linfocitos T y B. Gracias.